Madera y acero como estructuras. Santino Cívico, séptimo técnica. Bueno, empecemos hablando de la madera. Bueno, el eje descriptivo es lo que primero vamos a empezar y es un eje que nos permite. Al averiguar sobre la madera, vi un video en YouTube de un arquitecto que es argentino que habla sobre esto. Dice que la madera es uno de los materiales más antiguos de todas las estructuras, que es el material con el cual se viene construyendo desde hace muchos siglos y que, gracias a los avances y a las cosas científicas, la madera ya en estas épocas de ahora pueden llegar a haber edificios de 18 pisos, y 70 metros de altura, que no es nada que envidiarle al hormigón o al acero o a ningún tipo de estructura, ya que se pueden armar en seco y sin ningún tipo de tiempo adicional como requiere los 28 días del hormigón en secado. Como vemos en este fragmento, la madera que utilizaríamos para las estructuras de nuestros edificios no es tóxica, no genera olores o vapores tóxicos de origen químico, por lo tanto es segura para el tacto y el manejo. La madera es uno de los pocos, por así decirlo, productos que lucha contra el medio ambiente. Después de un ciclo útil, la madera puede ser utilizada para lo que sea, siempre y cuando no tenga que soportar cargas muy pesadas estructurales. Bueno, en este fragmento vamos a hablar de la humedad. La humedad afecta a la madera en sus propiedades mecánicas, su dimensión y por supuesto su durabilidad. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que tratar de evitar es no tener contacto con el agua ni ningún tipo de humedad que llegue a la estructura, porque se podría debilitar, tendríamos un papel en contra en esa estructura que estaríamos haciendo. ¿Cómo evitamos esto? Midiendo el nivel de humedad. ¿Cómo se mide el nivel de humedad? Con silogímetros. Estos instrumentos permiten medir el contenido de humedad en la madera, basado en sus propiedades eléctricas. Miren este gráfico. Cuando sube el porcentaje de humedad, como ustedes pueden apreciar, los factores de flexión, módulo de elasticidad y demás van bajando y disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye el módulo elástico, disminuye la flexión, disminuye la durabilidad y disminuye la resistencia de la madera. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera tiene baja conductividad térmica. Como no lo tiene el hormigón, no lo tiene la cerámica y bastantes tipos de otras estructuras. ¿Qué se podría llegar a lograr con esto? Primero de todo, bajo costo, ya que nos podríamos ahorrar lo que sería el aislante térmico en temperaturas normales y también tiempo, porque se requiere tiempo para colocar los aislantes térmicos. Lo que sí no sucedería si estaríamos en un clima extraordinario, como si fuera la nieve o en un desierto o lugares de mucho calor, ya que ya ahí se necesitaría un aislante térmico más grande para poder abancarse ese clima, ese tipo de clima. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera es muy fácil de transportar. Vos pedís el camión, viene la madera en seco, se coloca en seco, no tenés que perder ningún tiempo en rellenar, ni secar, ni esperar en nada. Solamente necesitas un martillo o una agujereadora para tornillos o clavos, ya sea cualquiera de las dos herramientas, y nada, ya quedaría fijada con solamente un par de minutos. Ahora pasemos al eje interpretativo. Este eje es el eje que para mí son las cosas más importantes que tienen las estructuras de madera. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera es un material ligero, pero a pesar de ello puede llegar a soportar cargas muy grandes. Con respecto a la compresión, siempre hablamos para las fibras, ¿no? Es similar a la del acero, pero es superior, mucho más superior. Y con respecto al hormigón, hablamos de atracción, y es mucho más superior a la atracción que el hormigón. Si utilizamos la madera como se debe, como dice acá, notaremos que durará cientos y miles de años. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque hay todavía estructuras de madera de civilizaciones antiguas que todavía siguen en pie. Obviamente no pueden ser habitadas, pero nos sirven como ejemplo para dar este tipo de información. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la madera a lo largo del tiempo se va deteriorando y se va gastando. O sea que si el punto máximo de ruptura de la madera, ¿no? Es de 50 kilos,
si le aplicás los 50 kilos, obviamente en ese momento no se va a romper. Pero al pasar los años, o pasar los meses, o pasar los días, va a llegar un momento que, como la madera se cansa a lo largo del tiempo, ese pedazo se va a empezar a romper, a agrietar y a romper. También la madera se deforma. Desde su punto inicial al punto de ruptura va a ser 3 veces mayor a la inicial. Eje concluyente. En este eje hablaremos de la conclusión de lo que ha sido la estructura de madera. Me parece que los arquitectos actuales tendrían que empezar a utilizar la madera más que, por ejemplo, el hormigón armado, dependiendo obviamente para qué estructura la necesiten, pero ya que se ahorraría mucho tiempo en, en el transporte, en el preparado, porque no tendría que esperar que se seque la madera, como sí ocurre en el hormigón. Y también está bueno de que sea un material biodegradable, ya que puede degradarse y no contaminaría el medio ambiente. También en abaratar los costos, ya que se abaratan los costos en la aislación, ya que la madera es un material que es buen aislante. Ahora vamos a hablar del acero. Se empieza a utilizar el acero como estructura en el siglo XIX. ¿Qué hace esto? Revoluciona la construcción, porque ofrece una enorme cantidad de posibilidades para el diseño estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el diseño que tenga el acero, se puede utilizar de diversas formas o colocar de diversas formas para generar una estructura resistente y que tenga la misma resistencia que, por ejemplo, el hormigón. Cuando se empieza a construir una obra, en los contratos, se fija un plazo máximo de entrega de la obra final. ¿Qué pasa? Cuando tenemos hormigón, al llenarlo, necesita un tiempo de secado de 28 días. Si en ese tiempo de secado nosotros tenemos que prever que no llueva, o si llueve no se puede hacer y se atrasan los tiempos. ¿Qué pasa? Cuando construimos en acero, aunque llueva o pase cualquier cosa, se puede construir normalmente y eso es lo que garantiza los plazos de ejecución y la entrega final de las obras. Los entramados acero se pueden reforzar luego con gran facilidad, como también se pueden reformar. Una de las ventajas que tienen las estructuras de acero es que vos podés armar la estructura y llevarla armada a la obra. O sea, desde el lugar donde te arman la estructura, vos pedís con tales medidas que te armen una pieza, o ya sea una columna, una base o cualquier cosa estructural, y pedís que te la lleven en un camión. La pieza va entera y no se tiene que desarmar, sino directamente ya la anclás directamente en la obra. Y los edificios con estructura de acero ofrecen una gran libertad por la reducida sección estructural de sus elementos portantes. Bueno, como podemos ver en la imagen, acá se muestran las distintas formas que tiene el acero para la construcción, o sea, para las estructuras. Puede ser IPS, PTS, PR, los ángulos, los aceros, los ZXT, los perfiles compuestos, las armaduras, los cables y las mallas. Los distintos tipos de uniones son el anclaje de la cimentación, la unión de vigueta y columna, los nodos de armaduras, el empotre de vigueta en el muro de concreto o mampostería, la conexión de columnas y viguetas de acero, especificando la separación de tornillos de las placas y los perfiles, y la unión de las placas y remaches. En toda construcción tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que haya un incendio, cual sea el motivo. Por eso, en el acero se utilizan recubrimientos que son el concreto, el yeso, los rociadores de abesto, las pinturas especiales. Pero también necesitamos protegerlo contra la corrosión. Para eso se utilizan aleaciones de cromo o cobre, pintura de plomo, cromato o aluminio y revestimientos con zinc o asfalto. Eje interpretativo del acero. Los perfiles de acero, al ser tan resistentes, permiten que la sección de los pilares sea
lo más mínimo posible, muy chicos. Esto permite que las alturas entre las dos plantas, y la superficie de la fachada sea más reducida, o sea que tenga menor volumen construido y eso implica un menor gasto. También, los edificios de varias plantas con altura son más ligeros, lo que implica una cimentación más chica, o sea, mucho más económica. Bueno, como hablábamos antes, los mayores problemas del acero son la corrosión y la escasa resistencia al fuego. Para esto se puede utilizar alguna aleación con otro material para la construcción de esta estructura, pero otra alternativa es usar tipos de pintura o recubrimientos. Acá mismo dejamos dos fotos, las cuales son de marcas encontradas en internet. Es el orden de construcción de las estructuras de acero. Primero, la cimentación. Luego se anclan las columnas. Luego el contrabandeo de las columnas y todas las uniones. Luego izar las viguetas y traves con uniones temporales. Luego se plomean todas las columnas y se nivelan las viguetas. Luego se hace la conexión definitiva y se continúa al siguiente con el mismo piso. ¿Qué tiene bueno el acero? Que al asegurarse las propiedades mecánicas y químicas por el cumplimiento de las normas, el acero se comporta de manera predecible cuando se ve sometido a las cargas estructurales. ¿Qué tiene de bueno el acero? Que cuando llega a la obra llega con todas sus especificaciones en un folleto, cosa que no pasa en la madera ni en el concreto, sino que en estos necesitamos hacer probetas para ver su resistencia. ¿Qué es lo que caracteriza al acero? Es que es el más resistente de los materiales estructurales comúnmente usados, y que también que tanto como en la compresión y la tracción puede soportar las mismas cargas, o sea, las dos son exactamente iguales. Como se ve acá, esto es lo que estaba explicando en la anterior. El hecho de que la resistencia, la compresión y la tracción del acero estructural es idéntica es un factor decisivo en la habilidad del acero en responder a eventos extremos. O sea, como los dos son iguales, puede responder a cualquier tipo de evento. Por ejemplo, si se le aplica algún tipo de elemento no calculado en la estructura, esto no va a aguantar por el motivo que hablábamos recién, porque tanto la compresión como la tracción son exactamente idénticas. Bueno, y por último, mi conclusión sobre las estructuras de acero. Bueno, el acero para mí es un material muy bueno para la construcción, ya que es muy resistente. Obviamente no es el mejor material, ya que su resistencia a fuego es muy baja porque conduce mucho calor, y también a la corrosión muy bajo porque se oxida con el agua, la humedad, y podría llegar a dañar la estructura. Pero lo muy bueno que tiene, que a mí me sorprendió mucho, pero mucho, es que tiene la misma resistencia tanto a la compresión como a la tracción. ¿Qué puedes hacer con eso? Y si a vos de repente se le agrega una carga a tu edificio que no tenías prevista o no previste en los cálculos, lo que va a pasar es que esto se le va a bancar. Obviamente si es una mega carga no, pero una carga adicional a lo que vos calculaste se lo va a soportar tranquilamente y de sobra. Yo, en la conclusión entre los dos materiales, utilizaría la madera porque es natural, es más fácil de transportar, es biodegradable, eso es muy importante, que cuida el medio ambiente y que se puede reutilizar, que aunque no lo utilices se degrade muy rápidamente. También, como sabemos, es muy confiable porque gracias a las civilizaciones anteriores que vimos que las estructuras siguen de pie aunque hayan pasado miles y siglos de años. Bueno, hasta acá mi trabajo, espero que les haya gustado. Acá dejé 5 links, de los cuales recomiendo ver los primeros 3, que son de 3 arquitectos, uno de Chile, otro de Argentina y otro italiano, en los cuales hablan sobre las estructuras de madera, y el último que habla sobre la estructura de acero. Bueno, gracias.